Bueno, bienvenidos todos. Queremos saludar a los hermanos que nos están viendo allá afuera, que nos escriben y que dicen que las prédicas son unas grandes bendiciones. Dios los bendiga a ustedes también. Estas son las cosas de Dios. Y bienvenidos a los que tienen un celo por Dios. Nosotros somos una iglesia reformada, cristiana, evangélica, que tenemos un poquito, digamos, de todo, especialmente de todas las iglesias o las denominaciones. No somos interdenominacionales del todo, porque nos vamos por la parte reformada, por el celo que tenemos para Dios. Es necesario ahora reevangelizar a la iglesia, y eso solo lo hace la iglesia reformada o las iglesias que tienen celo por las cosas de Dios verdaderas. Y Dios anda buscando personas ahora que tengan celo por su palabra, celo por sus cosas, celo por su casa, celo por su iglesia, celo por su justicia. Y eso es lo que andamos buscando. Si usted si usted es de El Salvador, vive en San Salvador y quiere reunirse con nosotros, sean bienvenidos. Todos los domingos nos congregamos en la mañana y nosotros lo recibimos bien. Amén. Muy bien, ahora vamos a comenzar la prédica. Y esta prédica es lo que queremos notar es que hay ciertas cosas que nos cuesta a nosotros hacer. Cuando vienen las pruebas hasta cierto punto nos golpean demasiado y nos absorben. Y es difícil el desierto, hermanos. ¿Y quién cristiano no pasa por el desierto? Cuando usted está en esa situación, entonces usted comienza a esperar en Dios. Y cuando comienza a esperar en Dios, como usted está expectante que Dios ya le va a ayudar y que ya le va a ayudar, y como no le ayuda como debería de ser, porque se tarda, porque es el tiempo de Dios, porque no es su tiempo, no es nuestro tiempo, sino que es el tiempo de Dios, entonces usted empieza a sufrir porque está expectante, no está viviendo el presente en sí, no es feliz con lo que tiene, sino que está esperando, y la espera duele, y la espera produce paciencia. Entonces, se llama ahora la prédica, ¿por cuánto tiempo más tendremos que esperar en Dios? ¿Por cuánto tiempo más tendremos que esperar en Dios? Y esta pregunta se la hacen todos los cristianos. A mí me la han dicho, hermano, mire, yo ya esperé años que Dios me conteste. Yo le he pedido estas peticiones, y Dios no me contesta, ¿y por cuánto más yo tengo que esperar en Dios? Y así se llama. Vamos a leer Zacarías 9, versículos 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es el justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo libraré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Gracias, Padre Santo, bendice esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay que notar varias cosas. Está hablando de un rey, está hablando del Mesías. Este rey iba a triunfar, iba a quitar los carros de guerra, las armas de guerra desde la playa del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, que era la porción de tierra que Dios le había dicho a Israel que le iba a dar. De hecho, cuando Israel conquistó y tuvo la tierra, esa fue la parte que tuvo, no solo el pedacito que ustedes ven que tiene hoy, que son 20,000 kilómetros. No, era desde el Mediterráneo, desde la playa hasta el río Éufrates, ya bien metido ya hasta el lado de Irak. Fíjense, Jordania, todos esos lugares. Entonces está diciendo que no solo en esa parte de donde era Israel iba a reinar, sino que desde ahí su reino se iba a extender a toda la tierra. Pero cuando el Señor vino no lo entendieron.
Ellos estaban esperando a un Dios que iba a hacer la guerra con espada, y eso es lo que esperaban. Esa fue la desilusión de Judas, según algunas personas. Que Judas esperaba que el Señor Jesús iba con las armas. Bueno, incluso Pedro también pensó en algún momento eso. Pero el Señor Jesús no iba a traer ese tipo de paz, sino una paz interior en el corazón. Amén. Entonces, usted imagínese cuántos años estuvo esperando Israel la venida del Mesías. Un montón de tiempo. Y llega un momento que eso cuesta. Llega un momento que ya la gente se desespera, hermanos. Dígame si usted no se ha desesperado en cierto momento. Yo me he desesperado. Y hay un momento que nos da un ataque de nervios. ¿Y a quién no le pasa eso? La persona se enoja y ella dice, ¿por cuánto tiempo más tengo que estar esperando? Pero como le dije, como usted está esperando que están aquí, sí, ¿verdad? Como ustedes están esperando que Dios les haga algo y como se tarda, entonces como ustedes están expectantes, no están diciendo, bueno, voy a vivir mi día hoy y ya, ¿verdad? Voy a vivir mi día y voy a ser feliz si Dios me dio, si Dios no me dio voy a ser feliz. No, hay ciertas cosas que duelen, que uno quisiera y no pudiera, y hay ciertas promesas que Dios le ha dado y que no se le cumplen, y hay ciertas situaciones difíciles, hermanos, en la vida que uno no quisiera tener. Dentro de todas esas cosas producen aflicción y está la prueba. Entonces usted le pide a Dios que le ayude, le pide a Dios que se la quite, que un día le quite esa carga, esa situación, la condición. Fíjese bien, la situación terrible. Y usted dice, bueno, ¿y hasta cuánto tiempo más? Y empieza a hacer el recuento. Y usted dice, bueno, ya esperé yo tantos años. Uno, Dios mío, ya esperé, wow. Ya le faltan los dedos de las manos. Ahora muchos van con los dedos de los pies. Después ya le faltan los dedos de los pies. Entonces, ¿qué le parece? Es tremendo, ¿verdad? Así que, ¿qué esperas en Dios? ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué está esperando usted de Dios? Allá los hermanos en la internet, ¿qué están esperando? Que Dios les ayude. ¿Qué está esperando usted de Dios? Y vamos a hacer una pequeña definición de estas cosas. Muy bien, pues desde los tiempos bíblicos, como le acabo de decir, todos hemos esperado, todos esperan, ¿verdad? Y esperaron algún favor de Dios, algún bien, algún milagro, que Dios le quitara o los apartara, los librara de grandes peligros, de grandes dificultades, desafíos, amén, y de grandes opresiones. Esperaron el auxilio de Dios cuando sus enemigos casi los vencían. Esperaron en Dios durante las adversidades. Esperaron en Dios cuando las condiciones impuestas por la prueba los oprimían. En cada vez esperaron que Dios mismo les quitara el castigo que les había dado. Estas son las veces que Dios mismo los castigó, ¿verdad? Y por su desobediencia fue que lo castigó. Y esperaron el tiempo de Dios para su milagro. ¿Y qué está esperando usted? Le voy a decir qué es esperar en Dios. Esperar en Dios es que Él nos libre o le libere a usted de alguna opresión o de alguna situación adversa y le haga justicia o le conceda una petición. Eso es esperar en Dios. Entonces, lo que tú puedes estar esperando en Dios a esta hora, este día, pueden ser varias cosas. Puede ser, si usted no ha sido salvo, usted puede estar esperando la salvación de su alma. Yo me acuerdo, antes de nacer de nuevo, que yo ya estaba esperando que Dios me salvara. Yo me acuerdo en mi caso personal, yo me acuerdo que yo decía, bueno, no tiene sentido nada en la vida, no tiene sentido mi oficio, mi trabajo, no tiene sentido, esta vida no tiene sentido. Yo andaba en el medio artístico, en la música, y las personas que yo antes había admirado, los artistas, yo ya los aborrecía. Los odiaba, no los podía ver porque decía, esa gente no me trae nada bueno. Yo me acuerdo que un día comencé a esperar que Dios me salvara de mi situación. Yo tuve un sueño en que me sacaba la lotería 3 veces. Y entonces cuando yo se lo conté a una persona me dijo, te vas a sacar la lotería.
Por lo menos una vez me dijo, y yo le dije, no quiere decir eso el sueño, quiere decir que voy a conocer a Dios, le dije. Y entonces yo esperaba y esperaba. Yo me acuerdo que me acordaba de un salmo que mi papá decía, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, dice, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y yo lo cantaba. Yo lo canté con la guitarra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y yo me acuerdo que miraba las montañas. Y trataba en las montañas hay, ustedes saben que cuando ustedes ven a la montaña o hacia el cerro y están más o menos cerca, se ven unos huequitos, o se ve donde no hay árboles, o se ve bien la figura de los árboles. Y yo me miraba ahí, vendrá por ahí a Dios, decía, y miraba hacia arriba, miraba los árboles. Si ustedes ven aquí el volcán de San Salvador, si ven bien y tienen bien la vista, van a ver la silueta de los árboles bien hechita, pero bien hecha, porque son unos árboles gigantescos que hay ahí. Entonces yo me quedaba viendo esos árboles y yo decía, de ahí va a venir un socorro de lo alto. Y sucedió, hermanos. Entonces, para los que están esperando salvación, espérenla, porque un día Dios le va a tocar su corazón y Dios le va a bendecir y Dios le va a ayudar. Amén. Amén. Gloria a Dios. También, hermanos, usted puede estar esperando que Dios le libre de alguna opresión, ya sea demoníaca o de las circunstancias de la vida, y que usted puede tener esa opresión durante muchos años. Puede ser una opresión por enfermedad, o porque algunas personas se la pueden producir. Por ejemplo, en el caso de Isaac y la esposa, que se llamaba Rebeca, ¿verdad? En el caso, dice que la Biblia, si usted va a leer, dice que Esaú se casó con unas mujeres extranjeras y tenía varias esposas. Y esas esposas, esas mujeres eran amargura de espíritu para ellos dos. Isaac ya era un anciano y su esposa ya eran ancianos, y esas mujeres les amargaban la vida y tenían una opresión porque esas mujeres eran paganas y eso les dolía. Entonces mandaron a Jacob, a su hijo, a buscar esposa de entre las personas de su iglesia, de su familia, y lo manda a donde un pariente y para que buscara esposa, porque tenían otras tradiciones. No quería. Entonces este es un problema. Cuando una persona se ha casado con un yugo desigual y está esperando que Dios lo libere, eso duele. Yo he visto varios casos. He visto casos donde la persona, bueno, un caso que yo conocí, el hombre borracho le pegaba a la señora, la maltrataba, le metía tizones en la piel, era una cosa terrible. Y él decía, Señor, líbrame, ¿por qué no lo podía dejar? Porque él no quería, decía, romper el matrimonio. Y un día el hombre llegó borracho, ¿verdad? Dice la señora que había estado orando en la iglesia el día antes que lo librara, que ya no quería tener ese semejante problema, ya había tenido muchos años de tenerlo. Y un día se fue a la iglesia y cuando regresó le contaron, mira, dice que su esposa se puso bolos, se fue a pelear con el vecino y el vecino lo mató a balazos. Y entonces ella dijo, ya me contestó Dios. Le dolió, ¿verdad? Pero ella dijo, le dolió, lo lloró, lo enterró, pero ella sabía que Dios le había contestado. Era un hombre impío, maldecía las cosas de Dios, maldecía a Dios. Y un día Dios lo libró. Y la persona ahora es una persona que se siente libre. Entonces, ¿qué esperamos de Dios? Siempre que decimos esperar de Dios, estamos esperando que Dios nos libre o nos aparte, nos quite cosas, situaciones difíciles. No sé cuál será, la suya puede ser una enfermedad, o puede ser que a usted le angustie que Dios no le conceda una petición todavía. Esa es una de mis angustias a veces, cuando yo le he pedido peticiones y Dios se tarda, ¿verdad? El rey, si usted va a leer la Biblia, el rey David se ponía a esperar en Dios, se ponía a esperar que le botara a sus enemigos, los que tenía internos ahí
en su palacio. Dios esperaba que le alejara a los enemigos, que lo apartara del mal. Eso esperaba, David esperaba que Dios lo alejara del mal, que le hiciera justicia. Entonces, todas estas cosas podemos estar esperando. Amén. Amén. Y usted puede estar esperando, bueno, si ya es salvo, pues puede estar esperando de que después de la salvación Dios le levante su cabeza para que usted ya no sea cola. Y esa es una angustia que puede tener una persona. Más cuando dice la Biblia que los hijos de Dios los sacó de las tinieblas para que sean cabeza y no cola. Esa es una angustia. Cuando Dios ya los sacó de las tinieblas, pero no los hace cabeza, y usted todavía anda como de cola, y le dice: Señor, mira, cambiame las circunstancias, las condiciones, yo no quiero ser cola, yo quiero ser un líder, dame la oportunidad. Yo quiero ir adelante, quiero sacar adelante tu ministerio, quiero sacar adelante mi familia con un liderazgo, quiero ir adelante en mi profesión como el número 1. Dame esa oportunidad. Y entonces todo eso también le podría estar produciendo angustia. Cuando la persona no le gusta la excelencia y es indolente, no le va a pedir los primeros puestos. Señor, aunque sea el número 13, no. ¿Verdad? Señor, aunque sea el domingo 7. No, va a querer ir arriba, y va a querer la delantera. ¿Usted sabía que la sabiduría que tenía el apóstol Pablo equivale a unas 9 carreras de hoy en día? Si no más. Y entonces, si Dios le dio esa sabiduría al apóstol Pablo, le pongo el reto a usted que le pida a Dios que le dé la sabiduría de al menos unas cuantas. Yo le pedí ciertas a Dios. Y amárrese los pantalones, porque si usted le está pidiendo eso a Dios, pues Dios lo va a poner. Le va a poner situaciones para darle sabiduría. Pero es mejor tener sabiduría a no tenerla. ¿Amén? Muy bien. Entonces, también usted está esperando que Dios retire el sitio de su ciudad, que si está sitiada, ¿verdad? Que le hace imposible la vida. Fíjense que hay una historia que está en Segundo de Reyes, capítulo 6, capítulo 7. Esa historia es una historia bien conmovedora. El rey de Siria había sitiado la ciudad. ¿Usted sabe qué quiere decir que ha sitiado la ciudad? Rodeado. La ha rodeado y no deja que nadie entre ni salga. No había comercio. Entonces, las ciudades de ese tiempo tenían muros, y entonces estaban fortalecidas. Tenían muros y tenían torres. Entonces las personas, para hacer comercio, tenían que salir. Entonces, si un rey cercaba la ciudad para conquistarla, las personas ya no podían salir. Y ese rey, en ese tiempo, en los tiempos del profeta Eliseo, dice que el rey de Israel estaba en Samaria. Si no me equivoco, perdón si me equivoco, pero yo creo que ahí estaba en Samaria. Y estando el rey en Samaria, estaba muy oprimido porque el rey de Siria lo tenía sitiado. Entonces ya no había nada en esa ciudad y no había comida. Fíjense que le vendían a la cabeza de un burro por 70, 80 monedas de plata. Y una de 4 partes del cupú de las palomitas lo vendían en 5 monedas de plata. Yo no sé para qué lo ocuparían, ¿verdad? Es que no había comida. La cabeza del burro era para comérsela, ¿verdad? Es que no había comida. Entonces habían pasado muchos días. Y esos reyes hacían esas cosas porque decían, bueno, cuando ya no tengan que comer, van a salir y ahí conquistamos la ciudad y ahí los matamos. Bueno, pues llegó un momento en que el rey sale a uno de sus muros y una mujer le dice: oh rey, mira, te quiero decir algo, te pido ayuda, ayúdame por favor. Y entonces el rey dice: yo no te puedo ayudar, sé que yo no tengo granos, yo no tengo cebada, harina, yo no tengo nada, yo no tengo trigo, ni para mí tengo, yo no te puedo dar nada, no puedo ayudarte. Por favor, ayúdeme. ¿Y en qué quieres que te ayude? Es que fíjate que esta mujer que está aquí a mi lado me dijo ayer que ambas nos comiéramos a nuestros hijos. Y yo maté el mío y lo cocinamos y no lo comimos, y ahora ella no quiere que nos comamos el de ella. Lo ha escondido. Quiero que me hagan justicia, le dice. Entonces se da cuenta de la situación. Que no tenía nada que comer, que se estaban comiendo los hijos.
Entonces el rey se enoja y dice, hoy sí le corto la cabeza a Eliseo. Pobre Eliseo, ¿qué tenía que ver? Siempre el hijo de Dios, ¿verdad? Y le dice a su criado, a su servidor, creo que mano derecha, le dice, ve a cortarle la cabeza a Eliseo, porque no me dio respuesta. Entonces, yo quiero que en este momento no juzgue al rey. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil ser rey y estar en esa situación y que le llegue a decir esa cosa que la mujer se han comido el niño. O sea, no lo juzgue. Le dio rabia, esa fue su reacción, no sé cuál será la suya. En una adversidad, cualquiera se enoja. Pues va él en la mano derecha de Eliseo, del rey, digo, a buscar a Eliseo. Eliseo estaba con unos cortesanos y le dice, el rey asesino me viene a cortar la cabeza, cierren la puerta, tránquenla y pónganse sobre ella y no lo dejen entrar, porque ha mandado a su segundo para que lo haga, a su servidor. Y entonces llega el servidor y le dice, Eliseo, ya no tengo esperanzas en Dios, Él nos dio este problema y yo ya no espero que Él nos bendiga, que nos ayude. Y entonces le contesta a Eliseo, dice Dios, te voy a decir algo de parte de Dios. Dios dice ahorita que mañana a esta hora te van a estar vendiendo 7 libras de harina por una monedita de plata. 7 libras, no. Y entonces viene el hombre y blasfemó contra Dios, contra la profecía que dijo Eliseo. Y entonces le dice a Eliseo, bueno, entonces también la vas a ver con tus ojos, pero tú no la vas a disfrutar. Le dio la sentencia, ¿verdad? Y fíjese que ya llega un momento, hermanos, que cuando la prueba ya está más difícil, que a las personas ya les cuesta creer. Y esta persona ya no podía creer que de un día para otro Dios les iba a cambiar las condiciones. Pues lo que sucedió es que el ejército de Siria estaba ahí, en la noche ese día, escuchó un montón de tropel de caballos, como que hiciera un gran ejército y gritos de hombre, porque Dios hizo que ellos oyeran eso, y salieron corriendo con lo que tenían puesto y se fueron lejos y dejaron tirado todo, como cuando alguien ya va a comer. Y por ahí andaban 4 leprosos. Usted sabía que a los leprosos nadie los quería, ¿verdad? Pues los leprosos dijeron, bueno, aquí o nos morimos de lepra y de hambre, aquí no estamos, o vamos a donde el rey, a Samaria, donde el rey de Israel, y le decimos de que nos dé algo de comer, pero lo que va a hacer es que nos va a matar por leprosos, o vamos donde el ejército de los asirios que perdemos, de todas maneras siempre vamos a morir, y lo que va a pasar es que el ejército de los sirios también nos va a matar, pero por lo menos vamos y le pedimos algo de comer. Y dice uno, mejor vamos donde el ejército de los sirios, y se van a meter ahí cuando van viendo todo abandonado, todas las campañas, las tiendas de campaña puestas, bien puestas, los platos de comida puestos, la comida, todas las joyas, todito, y los tipos empiezan a comer, ¿verdad? Porque están muertos de hambre, y empiezan a agarrar joyas, y se embolsan unas, y agarran un montón de cosas, y dicen, vámonos de aquí. Entonces dice uno de ellos, no. Si el rey de Israel se entera, después nos va a matar, mejor vamos a avisarle que esto ha pasado. Y se van a avisarle, le dicen al centinela, centinela, el ejército de Siria se ha ido y han dejado todo ahí. Entonces corre el centinela y le cuenta al rey, y inmediatamente el pueblo se da cuenta, abre las puertas y sale corriendo todo el mundo y atropellan al empleado del rey, y ahí lo matan pisoteado. Y ahí murió, y toda la gente fue a agarrar la harina y todo, y un día no había nada, al día siguiente ya había de todo. Yo quiero que entiendan una cosa, así funcionan las cosas de Dios. De repente, usted está sintiendo que la prueba lo agobia y que ya no puede más, pero de repente Dios le cambia las circunstancias. Para el rey de Israel era imposible, para el criado que blasfemó era imposible, pero para Dios no era imposible. Un gran ejército Dios lo hizo correr, y todas las cosas se las dejaron a ellos. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, si usted ya se está dando por vencido, ¿cuánto tiempo más tiene que estar esperando en Dios?
hasta que Dios le conteste. Esa gente se estaba muriendo de hambre, se estaban comiendo los hijos, estaban en una tremenda situación y Dios, solo Dios les ayudó y Dios los bendijo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces usted puede estar pidiéndole a Dios que aplaste las condiciones que pueden tener la ciudad suya sitiada, donde usted no tiene provisiones, donde no le llegan provisiones. Su empresa, su negocio puede estar mal, porque está sitiado por las circunstancias de la vida. Amén. Amén. Usted puede estar esperando que Dios se lo quite, ¿verdad? Y que le permita tener las cosas necesarias. Usted puede estarle pidiendo a Dios que salve su vida de una enfermedad, que le bendiga, que le prospere, que le cumpla las promesas que Dios le había dicho, que le cumpla sus sueños, aquellos que también son de Dios, que usted sabe que son de Dios. Pero es que como cuesta esperar en Dios, ¿verdad? Pero ¿quiénes de ustedes no tienen sueños aquí? O más bien dicho, tienen sueños que no solo son suyos, sino que también son de Dios. Cuesta esperar. Es más fácil, dicen que es más fácil tener fe que esperar en Dios. Entonces, hermanos, usted puede estar esperando que Dios le haga justicia con alguna situación de dolor que pasó en su vida y que le conceda más peticiones de aquellas las más profundas de su corazón. Amén. Bueno, entonces, por eso es que leímos cautivos de esperanza. Volveos a la fortaleza, cautivos de esperanza. Y aquí es donde entra el Señor Jesús. Usted le puede estar pidiendo a Dios, y usted puede estar esperando en Dios, y Dios lo va a mandar a donde Jesús. El Rey, que viene a resolver todas las cosas, hasta estas, viene montado humilde en un burrito, no parece que es Rey, pero Él es Rey, y Él es la fortaleza. Y hoy nos está diciendo Dios que nos volvamos a Cristo. Nosotros los que estamos cautivos de esperanza, los que estamos esperando, porque Él nos anuncia que de cada dificultad nos va a dar dos bendiciones. Fíjese cómo habla Dios, ¿verdad? Y está tal su situación que la gente no le entiende. ¿Cuántos están pasando por ahí? No lo comprenden, porque Dios le tiene metido en esa circunstancia porque no lo ha sacado. Y usted está luchando y la gente se burla de usted. Se burlaban de Job. Aseguraban que Job había pecado, por eso Dios lo tenía así, pero Job no había pecado, sino que era la prueba de Dios. Y se burlaban, y a Job, tras que tenía el dolor de la enfermedad y de todo lo que había perdido, le dolía que lo acusaran injustamente, no lo comprendían. Y aquí hay muchas personas que no nos comprenden, no nos entienden, y ahí en la internet, con los hermanos que están viendo este video, hay muchas situaciones en tu vida adversas que otros, los que te rodean, no te comprenden, no entienden la situación. Piensan que todo depende de ti, y todo depende de Dios, y todo depende de Cristo. Por eso necesitamos entender y buscar de Cristo, buscar con todo nuestro corazón. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que clamar. Y tenemos que clamar que el Señor Jesús se acerque a nosotros, y nosotros acercarnos a Él, tener comunión con el Señor. Amén. Entonces, estas personas no comprenden tu sufrimiento, te echan la culpa de todo, y hasta te produce más soledad. Déjame decirte que solo Cristo sí te entiende y te comprende bien, ¿verdad? Él te comprende y te tiene paciencia, y Él sabe que en sus manos tú puedes hacer muchas cosas. Amén. Bueno, entonces, hermanos, busquémosle, miremosle a Él, busquémosle al Señor para que nos ayude. Amén. Isaías lo dijo, Mateo lo dice en Mateo 12:21, en su nombre esperarán los gentiles. Está profetizado, ya está dispuesto, está dicho, Jesús está puesto para eso, para esperar en Él. Salvación y muchas cosas más. Solo Él nos puede ayudar. Él es misericordioso. Amén. Fíjense que en otros casos, por ejemplo, en aquel paralítico de Betsaida, ocurría una situación. Eso está en Juan 5. Resulta que
en un estanque de Bethsaida, ahí llegaba un ángel. No sé si ustedes han visto algún video cuando llega un ángel a un lugar, cómo remueve el agua. Yo puse un video en Chaplin, Freddy Valle, donde pasa, no sé si lo vieron, donde pasa un ángel, se ve una luz y cómo mueve el agua. Entonces en ese lugar, después de cierto tiempo, llegaba un ángel y removía el agua, y quien se metía primero al estanque resultaba sano. Pero este paralítico tenía 38 años de estar paralítico y nadie le podía echar en el agua. Cada vez que llegaba el ángel a sanar, él no tenía que le echar el agua porque estaba paralítico. ¿Así? Entonces, en ese lugar habían de todos tipos de enfermos, cojos, mancos, ciegos, de todo, paralíticos, y él estaba ahí. Y en ese momento llega, adivinen quién llega. Llega el verdadero estanque de agua de Siloé, el estanque del enviado, quiere decir Siloé, si no me equivoco. Llega él mismo, el agua viva, llega Jesús. No llegó el ángel, llegó Jesús mismo a donde él llegó al estanque a buscarlo a él. Vamos a leerlo. Juan 5, del 5 al 9. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le contestó el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 38 años. Este hombre esperó 38 años. Y hay una cosa que tiene que entender el mundo. Si espera en Dios es cristiano, si no espera en Dios no es cristiano. ¿Qué hizo el criado del rey? Como no esperó en Dios, blasfemó. Y fíjese bien, esto parece que es sencillo. Pareciera que esto no tiene gracia, ¿verdad? Pareciera que esto no tiene importancia. Pero esto es muy profundo. Cuando las personas ya no esperan en Dios, se suicidan. Cuando las personas ya no esperan en Dios, empiezan a maldecir todas las cosas, incluso a Dios. Mire, los cristianos, yo le entiendo que se quejen. Yo entiendo que nos debemos de quejar. Hay un momento que explotamos. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado? Pero otra cosa es decir que ya no hay esperanza. Entonces, si usted analiza la vida de la mayoría de los pistoleros, estuve viendo el caso de un hombre que llegó a una universidad y empezó a matar a un montón de jóvenes. Y estaba uno a la par y él le dijo: cúbreme, aquí no te mueves. Y entonces dice el muchacho, él contaba que empezó a platicar con él. Y dice que en sus ojos él miraba que ese hombre no tenía esperanza y tenía una bolsa llena de armas. Llegó la policía y lo tenía con que le apuntaban, pero el muchacho estaba enfrente. Y dice que Dios le dio una gran paz. Pero él pudo observar que ese hombre no tenía esperanza. Y por las palabras que habló con él, como no tenía esperanza, él quería hacer su propia justicia y era matando a otros jóvenes. Entonces quiero que entienda una cosa. Tenga cuidado que usted ya no espere en Dios. Porque aunque usted rebuzne, ¿verdad? Aunque usted haga berrinches, le haga berrinches a Dios, o se queje, o haga lo que haga contra Dios, que le reclame, pero una cosa es que le reclame a Dios y la otra cosa es que cuando ya no tenga esperanza, busque la muerte, busque resolver y acabe con todo ya porque no tiene esperanza. Eso es otra cosa, hermanos. La mayoría de pistoleros no tienen esperanza. La mayoría de los que se suicidan ya no tienen esperanza. Quieren acabar y terminar con todo ya de un solo. Pero los hijos de Dios no. Venid a mí, vosotros, los que estáis cautivos de la esperanza. Fíjense que la esperanza lo tiene cautivo a uno. Está esperando usted en las promesas de Dios. Estamos esperando en las promesas de Dios. Y su mente le dice: no es posible, pero su corazón debe de creer. Su mente le puede traicionar. No hay salida, no hay solución, esto es imposible. ¿Para dónde iré?
¿Qué puedo hacer? Hermanos, la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Solo Dios contigo. Solo Dios con tu problema. Solo Dios te puede ayudar. A poner tu fe, tu esperanza en Dios. A seguir creyendo, a seguir luchando. Este hombre pasó 38 años esperando que... Usted se puede imaginar 38 largos años. Así, paralítico. Y nosotros nos quejamos de otras cosas. Lázaro pasó 3 días muerto, tuvo que esperar 3 días. Jesús tuvo que esperar 3 días en el centro de la tierra donde está el infierno. Ahí tuvo que esperar 3 días para que se cumpliera la profecía. En la galería de la fe, ahí está, lea usted todo lo que han tenido que esperar las personas. Abraham murió y no vio la promesa, no la vio con los ojos vivos, sino con los ojos de la fe, sí la vio. Y usted va a ver todo lo que cuesta, hermanos. Bueno, hay otro caso ahí más adelante. Está en Lucas. Era de una mujer que tenía una gran joroba, si no me equivoco. En Lucas 13:16. Le reclaman al Señor porque que la iba a sanar, porque la sanó. Y el Señor le contesta, esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo liberarla aún en el día de descanso? Esta mujer tenía una gran joroba. Usted ha visto una persona que tiene una joroba. Satanás la tenía esclavizada. ¿Durante cuántos años? 18 años. Yo quiero decirte, no sé cuánto tiempo tienes de estar esperando. Tu corazón debe estar adolorido, con un gran dolor en tu alma, porque todavía Dios no te ha contestado. Amén. Pero aunque estés en ese tiempo, quiero decirte que solo Dios está contigo en esa situación. Solo Dios contigo. Solo Dios sabe lo que has llorado, lo que te ha costado, lo que has sufrido. Amén. En el caso de Pedro, ¿usted sabe qué es pescar toda una larga noche sin trabajar, sin recibir nada? ¿Usted sabe qué es trabajar duro y que no le paguen? Cuando llega el Señor y le dice que tirara otra vez la red, está en Lucas 5:5. Pedro le responde, dice, respondiendo Simón le digo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero que se fije en la palabra toda la noche. ¿Cuánto es toda su noche? ¿Ah? A mí esta palabra toda la noche me hace llorar, me conmueve, porque toda mi noche son varios años. De noche, en muchas cosas, pero no me he rendido. ¿Cuántos son todos sus años de noche en toda su vida que ha estado esperando en Dios? Y en toda la noche ha trabajado, no ha estado así, no ha estado de brazos cruzados, ha estado luchando, ha estado trabajando toda la noche y ya se dio por vencido, ya se regresó, ya no. Y el Señor le está diciendo, ahora, vuélvese a la red. Es tiempo de creerle a Dios para volver a echar la red. Echemos la red en todo lo que nos hemos propuesto. Echemos la red nuevamente. Aunque nos hayamos cansado. ¿Usted cree que Pedro no estaba cansado? Desvelado. Toda la larga noche. ¿Cuántos años son su larga noche? Donde Dios todavía no le ha dado bendiciones económicas y está esperando y clama a su corazón para que Dios le haga justicia y Dios todavía no le ha dado. Ahora, si le cree a Dios y si le creemos a Dios, volvamos a tirar la red, busquemos al Señor. Pero quiero decirle algo muy importante y fíjense en esto. Ahora quiero que se fije quién estaba a la par de Pedro. El Señor de los milagros. ¿Quién estaba a la par de Pedro? Cristo Jesús, el autor de la vida. El Señor. Si el Señor dice que algo va a pasar, algo va a pasar.
Cuando le dijo a Pedro que fuera a pescar y que del primer pez que sacara le iba a salir una moneda, no me acuerdo cómo se llamaba la moneda, que era justo lo que había que pagar para los impuestos de Pedro y de Jesús. Los tributos, creo que eran. Usted sabe que cuando Jesús le dice eso a Pedro, como la palabra de él es creativa, ya estaba creando o haciendo que el pez agarrara la moneda, o ya se le había tragado, ya estaba todo preparado. Y como Dios es creativa su palabra, cuando Pedro tira el anzuelo, Dios hace que el pez busque la voluntad de Dios y va a buscar el anzuelo y lo agarra. Es irresistible la voluntad de Dios. Y ahí estaba el estandarte, creo que se llamaba. Y ahí estaba la moneda. ¿De dónde iban a pagar el dinero? No, no tengo dinero para pagar. ¿Y de dónde voy a pagar? No, ahí lo tiene un pez. Ve a pescar. Tú eres pescador. Haz tu trabajo, ve a pescar. El primero que pesques, ahí te va a salir tu dinero. Entonces fíjense bien. ¿Con qué actitud estamos esperando en Dios? ¿Estamos esperando con una actitud que no nos importa? ¿Una actitud de desdén? ¿Una actitud de excelencia? ¿Una actitud de verdad prepararnos para Dios, para las cosas de Dios? Yo quiero que vea que Dios está viéndonos. ¿Sabían que Dios nos está viendo? ¿Sabían que Dios está examinando nuestros corazones? ¿Sabían que Dios sabe si tenemos disposición o no? ¿Sabían que Dios nos quiere bendecir, nos quiere ayudar? Y está viendo la disposición de hacerle caso, de obedecerle. Dios nos quiere ayudar, hermanos. Y al tirar la red, Pedro volvió a pescar. Vi un video que me motivó mucho de un pescador en Brasil que pasó esto que le estoy diciendo. Oyó una predicación, le dio un sueño a Dios que le iba a ir a las redes, y lanzó y sacó 64 toneladas de peces. ¿Oyó? 64 toneladas. ¿Usted sabe cómo se mira en el mar una mancha de peces? ¿Usted sabe que se mira como una sombra negra? Algo fantasmagórica. 64, dice que tenían que agarrar los peces y volverlos a echar al mar porque ya no podían. Luego tiró la red a la orilla de la playa y volvía a sacar y volvía a tirar. Lo seguían la de los peces. Entonces, ¿quién es el dueño de los peces? ¿Quién es el dueño de la bendición? ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el dueño de los milagros? ¿Quién es el que puede sacarnos de la situación y liberarnos de esa cautividad que tenemos, de estar esperando en Dios durante años a que Dios nos haga el milagro, a que Dios nos bendiga, a que Dios nos ayude, a que Dios nos conteste? Él. Por lo tanto, si Él es el dueño de las cosas, a pedirle a Él, a buscarle a Él para tenerlo ahí a la par, para que el Señor te diga, tira a la derecha. Tira a la derecha. Que lo que estoy tratando de decirle es el principio básico de los cristianos. Que tengamos a Cristo con nosotros. A Cristo. De nada serviría que Pedro tuviera los peces. Ahora quiero preguntarle, ¿qué hizo Pedro después que sacó los peces? ¿Qué fue lo que hizo con los peces? ¿Los fue a vender? ¿Qué hizo con los peces? Ahí los dejó y se fue con el Señor Jesús. ¿Por qué será? Entonces vea usted que lo que está diciendo la Biblia es que es más importante estar con el Señor. Es más importante. Lo demás, la añadidura, ahí está. Ahí la va a dejar usted. No se ande peleando por los bienes materiales. No ande sufriendo, no ande con esa angustia por los bienes materiales. Lo que usted necesita y lo que yo necesito es buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás Dios nos va a dar por añadidura. Pero primero buscamos la añadidura. Y a veces le tenemos que pedir permiso a Mamón, al Dios del dinero, Dios con D minúscula. Y no le vamos a pedir a Dios, que es el dueño del oro y la plata, que nos bendiga. Entonces, hermanos,
¿Cuánto tiempo tiene que estar esperando? El necesario. Si son 38 años, si son 18 años, o si es una larga noche, o si son 3 días, el tiempo necesario, pero en la presencia de Dios con humildad y echando las redes. Amén. Sin dejar de echar las redes. Vamos a orar. Señor, gracias por esta predicación. Gracias porque nos has animado, porque tu palabra nos da esperanza, nos da ayuda, Señor. Bendícenos a esta hora. Quiero orar para que tú levantes el sitio de la ciudad de Samaria, de los hermanos que puedan estar aquí, o que tú quites la joroba de las hermanas o de los hermanos que tenían durante 18 años, o que quites lo paralítico que puedan tener los paradigmas en su mente de 38 años, o que quite los 3 días que tuvo que esperar Lázaro, que tú tuviste que esperar, o la larga noche que tuvo que esperar Pedro, y que adelantes el día para que tú, solo tú puedas realizar aquella hora que estamos esperando y que podamos ver con nuestros ojos, que no se nos diga como se le dijo aquel segundo del rey de Israel, solo lo verás pero no disfrutarás de ello. No, Señor, nosotros lo vamos a ver y nosotros lo vamos a disfrutar, porque te vamos a creer. Danos fe para creerte, danos fe para creerte. En el nombre de Jesús te pedimos fe y ayúdanos a esperar en ti, aunque sea difícil. Ayúdanos, porque un día tú pusiste la prueba, un día tú la levantas. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.